Bueno, con el esquema de acuerdo que nosotros planteábamos, en el sentido que no solo hemos cerrado la cifra del año 2021 y una referencia genérica a que al final de la legislatura llegaremos al 60%, que era el primer planteamiento que ponía encima de la mesa el Gobierno, sino que ese incremento hasta el final de la legislatura necesariamente va a pasar por una subida en el año 2022 y además hemos hecho pública, digamos, que estos 15 euros corresponden a una senda que marcaron un comité de expertos que nos dijeron, encargados por el propio Gobierno, que nos dijeron cuál es el 60% de la media salarial en España. Y en ese comité de expertos pues se determinó que con una subida este año de 15 euros en torno a los 1.000 euros en el año 2022 y en torno a los 1.040 y algo en el año 2023, pues recorríamos ese camino hacia lo que dice la Carta Social Europea, que es que el salario mínimo en España se sitúe en el 60% de la media salarial, que a mí me parece que es de justicia, porque no me parece de recibo que en la cuarta economía del euro se puedan cobrar salarios de menos de 1.000 euros en nuestro país, sinceramente. Lo que pasa es que usted pone cifras que no están en ese documento, es decir, es un compromiso, pero ahí no hay cifras concretas. Bueno, no hay cifras concretas, pero sí dice claramente que habrá una subida en el 2022 y otra en el 2023, y se habla del objetivo final del 60%, que se alcanzará progresivamente, y se habla también de que esta subida de los 15 euros se enmarca en la senda de recomendaciones que dio ese comité de expertos, que se sitúa en los términos que yo he dicho, ¿no? Más allá de esto, yo creo que el gran mensaje que sale de este acuerdo es que se puede acordar entre Gobierno y agentes sociales, en este caso solo con los sindicatos, y que el salario mínimo en España va a subir hasta el final de la legislatura y va a alcanzar ese objetivo que nos parece que es de justicia y que tiene que ver con salvar el poder de compra precisamente de esa gente que menos gana, porque como bien se decía, el 1,6 más o menos, pues seguramente quede un poco por debajo de la inflación de este año, pero no olvidemos que no estamos en enero, estamos en septiembre y por tanto los sindicatos, comisiones obreras, lo que hemos priorizado es garantizar una subida en el 2022 para que el recorrido no sea solo de 3 meses, sino que sea de 15 meses y en el cómputo global estoy convencido que vamos a mejorar la expectativa o el poder de compra de ese salario mínimo interprofesional, no tengo dudas, ¿no? Ustedes han conseguido que finalmente este incremento entre en vigor ya en septiembre, sea un poco retroactivo, ¿no? Desde el 1 de septiembre. No estaba en eso la vicepresidenta Calviño, que lo había dicho en este programa y en todos los foros donde se le quería escuchar. No sé si ustedes... ¿Qué repercusión tiene a veces esa tensión dentro del Gobierno entre una vicepresidenta y otra, entre una área y otra? ¿Cómo os repercute eso en la negociación? Bueno, yo siempre digo que el sindicato al final negocia con un ministerio, con el que le corresponde. A veces es el de Seguridad Social, a veces es el de Trabajo, pero estos ministerios lo que ponen encima de la mesa pues tiene que ser la posición consensuada con el Gobierno. A mí no me cabe dudas de que hay tensiones dentro del Gobierno en materia socioeconómica. No me cabe duda porque de vez en cuando lo hacen público los propios componentes del Gobierno. Es un Gobierno de coalición, es un Gobierno plural, donde al margen de en qué partidos esté, pues seguro que hay posiciones a veces matizadas y a veces incluso divergentes, pero por decirlo para que nos entienda todo el mundo, este no es nuestro problema. Nosotros lo que nos importa es mejorar las condiciones de vida de la gente trabajadora y los problemas o las cosas que tenga que ajustar el Gobierno, pues de lo suyo gasta, ¿no? En todo caso, para nosotros siempre es importante que la posición del Gobierno esté cohesionada en las mesas, porque si no, claro, las negociaciones serían más complejas, ¿no? Pero insisto que no es nuestro problema realmente, sino en todo caso lo sería el del Gobierno. La patronal ha quedado fuera de este acuerdo. Queda mucho por hacer, están ahora negociando los ERTEs, viene la reforma laboral, etcétera, etcétera, las pensiones. ¿Le preocupa que haya tocado el diálogo social después de esta falta de acuerdo para el SMI? Y tendrán que negociar los próximos incrementos. En mi opinión, este no acuerdo no tiene por qué contaminar el resto de las mesas de diálogo social. Lo digo como lo pienso, este es un tema muy puntual. Este es un tema muy puntual en el que además la posición de la COE yo creo que queda muy mal situada. Yo creo que no es de recibo en un país como España que, por ejemplo, a través de los ERTE, de unas cuantías de decenas de miles de millones de euros, el dinero público ha contribuido a salvar millones de empleos, pero también decenas de miles de empresas, o donde van a entrar 70.000 millones de euros de dinero público europeo para reflotar nuestra economía y cambiar nuestro modelo productivo. Por tanto, las empresas están casi peleando por acceder a esos recursos. A mí no me parece
parece de recibo que se regateen 15, 25 o 50 euros en el salario mínimo interprofesional. Yo no creo que sea de recibo la actitud de COE. Pero dicho esto, y que no han querido negociar, dicho esto, en mi opinión no va a contaminar las siguientes mesas. Las siguientes mesas sobre la reforma laboral o de pensiones lo que tienen es que van a ser mesas complejas, porque hay intereses bastante contrapuestos en esas posiciones, en las negociaciones que estamos llevando, y los acuerdos no van a ser fáciles, pero no creo que sea por efecto del desacuerdo en materia de salario mínimo interprofesional. Sinceramente creo que no va a contaminar las mesas. De los ERTE, empezó la negociación ayer, acaba este actual acuerdo el día 30 de septiembre. ¿En qué están? ¿Ampliarlo hasta cuándo y en qué condiciones? Porque el ministro Escrivá parece que podría estar planteando una reducción de bonificaciones. Sí, bueno, la verdad es que ayer se nos planteó un esquema donde se incorporasen dos elementos. Uno, que la gente que continúe afectada en ERTES, vincularlo a procesos de formación continua, que mejoren la cualificación de estas personas, y luego, en efecto, una revisión de las exoneraciones a la seguridad social, ¿no? En mi opinión, el esquema de la formación es un esquema que merece darle una vuelta. Yo, a priori, lo comparto, ¿no? Porque creo que, no ahora en la pandemia, sino a posteriori, si queremos que los ERTE nos sirvan para que cuando haya problemas en la economía o en las empresas, en vez de recurrir a los despidos, se recurra a adaptaciones de jornada que eviten esos despidos, vincular eso a procesos formativos en un momento en el que la economía cambia, las formas de trabajar cambian, las necesidades de cualificaciones para saber trabajar en otras cosas pues van a estar a la orden del día. A mí me parece una buena idea. Lo que pasa es que yo no sé si en este momento, teniendo en cuenta que estamos hablando de un acuerdo para el fin de año, espero que para enero cuando menos, es decir, una prórroga de los ERTE, yo no sé si va a dar tiempo en poner en pie un esquema de este tipo, ¿no? Por tanto, compartimos la idea de fondo, pero yo no sé si no sería más prudente renovar los ERTEs parecido a como lo hemos venido manejando hasta ahora, que han funcionado bien para salvaguardar el empleo, perseguir los hipotéticos fraudes que yo creo que hay en las 260 y tantas mil personas que están en ERTE. Hay empresas donde esas personas se les está forzando a trabajar indiscutiblemente. Yo no diré si es poco o mucho, pero todo indica que es así, y algunas cosas, lógicamente, le llegan al sindicato. Lo que pasa es que si no hay una posibilidad de denuncia, pues es complicado, pero eso hay que mirarlo. Y bueno, creo que no va a ser sencillo, pero creo que llegaremos a un acuerdo. Veremos, incluyendo lo de la formación o no, para renovar los ERTEs. De eso sí que me caben pocas dudas. Una última cosa, muy brevemente. Italia obligará a vacunar a los trabajadores, con sanción incluida, si no se vacunan. Es decir, solo se podrá acceder a tu puesto de trabajo si estás vacunado, si demuestras que te has vacunado. ¿Qué le parece esa medida? Bueno, el marco, en nuestra opinión, nosotros hemos analizado esto. El marco normativo legal, la ley, para entendernos en España, en nuestra opinión no permite la obligatoriedad en la vacunación. Es el análisis que hacemos. Es decir, no sería posible en España una norma de ese tipo, y por tanto, pues claro, por una cuestión de prudencia y de seguridad jurídica, pues creo que eso no habría que plantearlo. En segundo lugar, yo tampoco intentaría hacer un problema de lo que al menos hasta ahora no ha sido un problema, porque creo que la actitud cívica de los españoles y de las españolas respecto a la vacunación ha quedado meridianamente clara en esta pandemia, ¿no? Y dicho eso, desde luego a nivel personal, yo pienso que vacunarse no solo es una obligación con la propia salud, sino con la comunidad. Es decir, yo creo que hay que hacer todo lo posible porque todo el mundo acuda a la vacunación, porque nos protege a cada una de las personas, pero protege al común, protege a lo colectivo, y por tanto yo comparto que hay que forzar en la medida de lo posible a que esos procesos de vacunación se den y, lógicamente, contrarrestar o combatir cualquier discurso negacionista o cualquier tontería que se oye a este respecto, ¿no? Pero insisto, en lo que nosotros hemos analizado es muy discutible que legalmente se pueda plantear la vacunación obligatoria con la normativa legal actual en España. Otra cosa es que se cambie, ¿no? Bueno, pues veremos qué pasa. Unai Sordo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Venga, hasta luego.